Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy vamos a leer 2 capítulos de Génesis, los capítulos 28 y 29. Comencemos por leer el capítulo 28 de Génesis. Así que abran sus Biblias en Génesis capítulo 28. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 29. Leeremos todo el capítulo, y luego que hablemos un poco de él, leeremos el capítulo 29. Esta historia es interesante y conocida. Yitzhak llamó a Jacob, o Isaac llamó a Jacob, y después de bendecirlo, le ordenó: «No debes elegir esposa de entre las mujeres hititas. Ve ahora a la casa de Betuel, padre de tu madre, y escoge allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Shaddai te bendiga, te haga fructificar y aumente tu descendencia, hasta que se conviertan en toda una asamblea de pueblos. Y que te dé la bendición que dio a Abraham, tú y tu descendencia contigo, para que poseas la tierra por la que viajarás, la tierra que Dios le dio a Abraham». Yitzhak despidió a Jacob y fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rivka, o Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para elegir una esposa de allí, y que mientras lo bendecía le ordenó: «No debes elegir a una mujer cananea como tu esposa», y que Jacob había escuchado a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Esaú también vio que las mujeres cananeas no agradaban a Isaac, su padre. Entonces Esaú fue a Ismael y tomó, además de las esposas que ya tenía, a Mahalat, la hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, para que fuera su esposa. Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. Llegó a cierto lugar y se quedó a pasar la noche allí, porque el sol se había puesto. Sacó una piedra del lugar, se la puso debajo de la cabeza y se acostó allí a dormir. Soñó que delante de él había una escalera apoyada en el suelo, cuyo extremo superior llegaba al cielo, y los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. Entonces, de repente, Adonai estaba allí de pie, junto a él, y dijo: «Yo soy Adonai, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido». Jacob se despertó de su sueño y dijo: «En verdad, Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía». Entonces tuvo miedo y dijo: «Este lugar es temible. Esta tiene que ser la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo». Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza, la colocó como una piedra en pie, vertió aceite de oliva en su parte superior y llamó al lugar Beit-El. Pero la ciudad originalmente se había llamado Luz. Jacob hizo este voto: «Si Dios está conmigo y me guarda en este camino que estoy recorriendo, y me da pan para comer y ropa para vestir, para que vuelva a la casa de mi padre en paz, entonces Adonai será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y de todo lo que me des, fielmente te devolveré una 10ª parte». Isaac había acordado con Rebeca que lo último que la familia necesitaba era que se unieran más mujeres cananeas al clan por vía del matrimonio, por lo que mandaron a Jacob a buscar esposa de entre la familia de su madre allá en Mesopotamia. Les quiero recordar una vez más
que el término familias aglutinadas ni siquiera se acerca a las intricaciones de la estructura social de esa época, porque Isaac le está exigiendo todo esto a un hijo que tiene más de 70 años. Luego Isaac bendice a Jacob antes de partir, con la bendición que vemos en los versos 3 y 4. No pasemos por alto esta bendición. Si Dios me ha mostrado algo, especialmente sobre el Antiguo Testamento, es que siempre hay que estar atento a cuando se pronuncia una bendición o una maldición. A menudo las leemos como simples dichos curiosos, a veces desconcertantes, de una cultura antigua que ya no existe, pero casi siempre son proféticas, y eventualmente encontraremos un vínculo con esa bendición o maldición más adelante en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento. Volviendo a Génesis 27, versos 27 al 29, vimos la bendición que Isaac le dio a Jacob, la misma que Esaú asumió que le habían quitado injustamente. Y si observamos con atención, notaremos que solo contenía algunos de los elementos de la promesa del pacto que Dios hizo originalmente con Abraham y que luego fue transferida a Isaac en su totalidad. ¿Por qué pasó eso? Porque Isaac estaba en medio de una verdadera batalla con su fe. Creo que también podemos asumir con seguridad que Isaac no estaba del todo convencido de que a quien le había dado la bendición fuera a Esaú. Y por supuesto no lo era. Ni estaba particularmente fascinado con la personalidad de ninguno de sus hijos gemelos. Entonces, dio la bendición a regañadientes, porque no estaba convencido de que su hijo realmente la llevaría a cabo, o retuvo parte de ella hasta que sintiera que era el momento adecuado. Muchos años atrás, cuando Dios le dio la promesa del pacto a Abraham, uno de los elementos del pacto incluía que Abraham sería el padre de una gran nación. Si volvemos a Génesis 12:2, tal vez recuerden que les dije que la palabra hebrea usada para nación era goy, y que cuando se usa goy, generalmente significa nación gentil, o goyim, naciones gentiles en plural. Sin embargo, permítanme analizar esto un poco más. En la época de Abraham, usar la palabra goy o goyim para referirse estrictamente a naciones que no eran hebreas no tendría sentido, porque hasta que nació Isaac no había distinción entre las naciones hebreas y no hebreas provenientes de Abraham. Es decir, aunque Abraham fue llamado el primer hebreo, no fue hasta el nacimiento de sus hijos Ismael e Isaac que se produjo la primera bifurcación, la diferenciación entre la descendencia hebrea y no hebrea. Por el lado de los hebreos estaría Isaac, y por el lado de los no hebreos estarían Ismael y los demás hijos e hijas que él tuvo. Entonces el término goy o goyim, cuando se usa en Génesis 12:2 y en la fase inicial del pueblo hebreo, se refiere tanto a naciones hebreas como a no hebreas. Es solo naciones en general, sin tener en cuenta si son hebreas o no. Pero volvamos a Génesis 28, versículo 3. Vemos que aparentemente es la misma bendición que Dios le dio a Abraham, que luego Abraham le dio a Isaac y ahora está transferida de Isaac a Jacob. Pero hay una diferencia que es pero muy importante. En casi todas las Biblias dice algo como que Isaac le dijo a Jacob que llegues a ser multitud de pueblos o una multitud de naciones. La palabra hebrea para multitud de pueblos o de naciones es kahal amim. Kahal amim. Esto es completamente diferente a lo que Dios le prometió a Abraham y a lo que le fue prometido a Isaac, que ellos producirían goim, una mezcla de naciones. La frase kahal amim
en su traducción más literal, es usada en hebreo como lo opuesto a lo que Dios le dijo a Abraham. Literalmente, Kahal Amim significa una santa asamblea de compatriotas. En otras palabras, significa una asamblea de personas para propósitos santos, pero que está conformada por personas de la misma tribu o grupo de tribus. Es decir, que Jacob, que pronto será llamado Israel, va a ser el primero en la línea del pacto de la promesa que solo producirá hebreos como descendencia. Él solo producirá naciones de personas hebreas. Solo personas que serían llamadas en el tiempo de Moisés, el tesoro especial de Dios. Resumiré esto de nuevo para que se entienda. Abraham produjo hijos hebreos y no hebreos, así como Dios se lo prometió en Génesis 12:2. Isaac viene a ser el hebreo. Luego Isaac, hijo de Abraham, también produjo hijos hebreos y no hebreos, y Jacob viene siendo el hijo hebreo. Pero Jacob produciría solamente hijos hebreos, todas las tribus de Israel. Y eso es exactamente lo que la bendición de Kahal Amim, una santa asamblea de compatriotas, nos está diciendo. Pasemos ahora al comienzo del verso 6. Se nos dice que Esaú observó que Isaac envió a Jacob a Mesopotamia para buscar una esposa, porque su padre detestaba a las mujeres cananeas. Pobre Esaú. Él ya había tomado 2 esposas cananeas, lo que había disgustado a su padre en gran manera, y ahora, en un intento equivocado y casi cómico de enmendar la situación, él acude a la familia del hermano de su padre, acude a su tío Ismael, el hijo que Abraham había mandado lejos, y Esaú toma a una mujer ismaelita como su tercera esposa. ¡Qué cabeza hueca! Pero de hecho, según como se nos cuenta este evento, el efecto futuro que esto causará sobrepasa toda estimación. Porque aquí hay una alianza forjada por el matrimonio entre estas familias que une a los dos, piensen en eso, a los 2 primogénitos que han sido despojados y rechazados por Jehová como posibles herederos del linaje del pacto de la promesa, Ismael y Esaú, ahora unidos en lo que rápidamente se convertiría en un grupo permanente de naciones anti-Israel. La alianza y la mezcla del pool genético de Ismael y Esaú es lo que conforma la gran mayoría del Islam en el mundo hoy en día y la totalidad de los árabes. Este reporte de solo unas pocas palabras en el verso 9 alteró radicalmente el curso de la historia y puso en marcha las circunstancias que traerán el anticristo y el final de la historia, tal como la conocemos. Bueno, Jacob partió de Beerseba y viajó unos 65 kilómetros. Se detuvo después de 2 o 3 días para pasar la noche en un lugar anónimo y muy rocoso, según se nos dice. Y es aquí, en esta parte de la Torá, donde vemos que Jacob crea una nueva identidad de él mismo, lo que le permite convertirse en el tercer y último patriarca. Era necesario que Jacob dejara su tierra, su padre, madre y hermanos, para que Dios pudiera obrar en él, tal como sucedió con su abuelo Abraham. Y allí Jacob tuvo un sueño, o más bien una visión, en la cual pudo vislumbrar el mundo espiritual celestial. Vio ángeles, Malach Elohim, en hebreo. Por eso sabemos que son mensajeros del cielo, no humanos, sino celestiales, que subían y bajaban del cielo a la tierra.
Recibían instrucciones de Dios en el cielo y luego bajaban a la tierra para hacer su voluntad, para después regresar por nuevas instrucciones. Es allí donde Dios mismo le da a Jacob la promesa de la tierra, de que tendría muchos descendientes y de que esos descendientes van a bendecir a todas las familias de la tierra. También le dice a Jacob que no se preocupe, porque Dios estará con él donde quiera que vaya, y él lo traerá de vuelta a esta tierra, porque se la ha prometido a Jacob y a sus descendientes para siempre, y sucederá tal como fue prometido. Por cierto, en el verso 13, la mayoría de las Biblias dice Dios o Señor, pero en el texto hebreo original dice Yud-Hei Vav-Hei, Yehove o Yahweh, como lo quieran pronunciar, el nombre personal de Dios. Este era Dios Padre, hablándole a Jacob, y Jacob está muy consciente de ese hecho. Lo que refleja toda esta escena es un sentimiento de sorpresa. Primero, porque Jacob no tenía idea de que Dios vendría a él de esa manera. Y segundo, porque es muy posible que Jacob se sintiera como un fracasado en ese momento. Este no era un viaje feliz a Mesopotamia. Él estaba huyendo de Esaú para salvar su vida. Estaba huyendo de un desastre que él mismo había ocasionado. Había engañado a su padre y a su hermano para obtener la bendición, y tuvo que marcharse con las manos vacías para poder sobrevivir. Esta bendición sobre Jacob representó la transferencia oficial, por así decirlo, de la promesa del pacto de Isaac a Jacob. Jacob había sido bendecido unos días antes con una bendición similar de su padre, pero es ahora cuando Jehova Dios valida esas bendiciones. Noten también que desde el inicio de nuestro estudio de la Torá en Génesis 1, observamos que Dios transfirió su lugar de residencia del cielo a la tierra, en el jardín del Edén, y luego de vuelta al cielo. Y no dejemos pasar esta visión de la escalera, de esta vía que comunica al cielo con la tierra, sobre la que se escribe aquí. Porque esta es otra tipología bíblica. Es un patrón de lo que vendrá. Estos dos hechos trabajan juntos. La escalera representa la conexión entre el hombre y Dios que en ese momento se había roto. En el principio, el hombre podía acudir directamente a Dios porque Dios estaba presente con el hombre. Pero la rebeldía y el pecado rompieron esa conexión y Dios se apartó de regreso al cielo. Pero para aquellos que confían, hay una escalera por la cual Dios envía a sus ángeles representantes a hacer su obra en la tierra. Más tarde vendría otra conexión entre el cielo y la tierra, el tabernáculo en el desierto. Y aún más adelante en el futuro, vendría la verdadera escalera, ese que iba a reconectar a Dios con el hombre, Yeshua. ¿Creen que esto es solo una alegoría o una bonita historia que estoy hilando para que suene bien? Escuchen lo que Jesús mismo dice en Juan 1:51. De cierto os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Es mucho lo que nos perdemos por no estudiar a fondo y por no creer en la Torá. Porque sin antes ver lo que le sucedió a Jacob, aquí en Génesis, ¿cómo íbamos a entender completamente este comentario algo extraño que hizo Jesús 1800 años más tarde en lo que llamamos el Nuevo Testamento? No podríamos. Pero qué fácil es ver la conexión una vez que conocemos ambas cosas. Para Jacob, esta era su realidad actual, pero también era una profecía. Él no lo sabía. Para nosotros, esto no es solo una realidad, es una profecía cumplida. Yeshua es nuestra escalera. Es la única escalera que nos vuelve a conectar con Dios. Es sobre él que los ángeles suben y bajan hoy en nuestro tiempo. Jacob quedó realmente asombrado por lo que se le mostró.
nombró ese lugar la casa de Dios, o como mejor lo conocemos, Beit El, Beit casa, El Dios, aunque sería más correcto decirlo como está en hebreo, El Beit El, que significa la casa de el Dios El. Observen el uso de la palabra El, cuando aparece antes del éxodo de Egipto, porque hasta el momento en que Dios le dio a Moisés su nombre personal en el monte Sinaí, se nos dice que Dios era más conocido como El Shaddai, con énfasis en El. En otras palabras, antes del monte Sinaí, nadie conocía el nombre personal de Dios. Así que era conocido por varios títulos, y la mayoría comienza con Il o El. Después del monte Sinaí, vemos que el uso de la palabra El comienza a disminuir, y poco a poco comienza a ser reemplazada por Yud-Hei Vav-Hei, Yehove. Aquí hay otro suceso interesante al que debemos prestar atención. La unción de la piedra en la que Jacob había recostado su cabeza para dormir durante esa visión. ¿Cuál es el significado de eso? En primer lugar, podemos ver lo antiguo que es este concepto de ungir con aceite, ya que esta historia ocurrió alrededor del año 1800 a.C. No sabemos con certeza el significado exacto que esto tenía para Jacob, pero obviamente tenía algo que ver con su encuentro con Dios. Probablemente, el significado era establecer un nuevo vínculo de pacto entre Jacob y Jehove, uno que implica un voto, porque en esa época no se acostumbraba a usar una piedra como marcador conmemorativo después de ungirla con aceite, y tampoco encontramos ejemplos de eso en la Biblia. La unción con aceite era bastante común en la época y a menudo indicaba la celebración de un acuerdo, similar al pacto de sal que era muy utilizado e involucraba sacrificios de animales. Era común usar piedras para demarcación de límites y crear marcadores conmemorativos. Se les llamaba piedras erguidas, por cierto, pero no se dice que las ungieran con aceite. Yo creo que esto va más allá. Aquí tenemos que Jacob usó una roca para apoyar su cabeza y luego la ungió. Es posible que haya una conexión entre esto y el Mesías. Porque, ¿qué significa Mesías? Significa el ungido. También tenemos que preguntarnos por qué, de entre tantas cosas, hacemos referencia a Yeshua como la roca. Si bien desde un punto de vista alegórico podemos aplicar las características físicas de solidez y firmeza de una roca a Yeshua, debemos recordar que el contexto del Nuevo Testamento está tan inmerso en la cultura hebrea como lo está el Antiguo Testamento. El pueblo judío no adoptaba cualquier vieja metáfora que les llamara la atención. Esta era una sociedad antigua y tradicional que estaba impregnada de significados profundamente arraigados en los eventos del pasado, especialmente en lo que respecta a los patriarcas. Sospecho seriamente que el hecho de referirse al Mesías Yeshua como la roca se remonta a este evento con Jacob, en el cual ungió la roca sobre la que reposaba su cabeza. Puede que no sea así, pero me encanta pensar en esa imagen. Jacob le prometió a Dios que le daría toda su lealtad, y que de todo lo que Dios le diera, Él le devolvería una 10ª parte. Una vez más, vemos el principio del diezmo desde muy temprano en las Escrituras. Pero aunque parece que estamos ante una especie de fórmula condicionada, que podría interpretarse como un pacto condicional en el que Jacob es quien pone los términos, eso no es lo que está sucediendo. Verán, Jacob básicamente está repitiéndole a Dios lo que él ya le dijo que haría en el verso 15.
Entonces veamos cuál es la mejor manera de interpretar este voto que acabamos de leer al principio. Del verso 20. Por favor, observen esto porque quiero que lo leamos juntos. Vayan al verso 20 de Génesis 28 en sus Biblias. Este es el voto que hizo Jacob. Pero me parece que él solo está repitiendo lo que Dios le dijo en el verso 15. Así que yo creo que la mejor forma de entender la esencia de este voto, en términos modernos y en nuestro propio idioma, es ver este verso de la siguiente manera. Ya que Dios permanece conmigo, ya que Dios me protege, ya que regresaré sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esa es la idea aquí. La piedra le sirve a Jacob como testigo del pacto, ya que no hay humanos presentes. Pasemos rápidamente al capítulo 29. Abran sus Biblias en el capítulo 29 de Génesis. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 30. Jacob siguió su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Mientras miraba, vio un pozo en un campo, y había 3 rebaños de ovejas que yacían allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a las ovejas. La piedra en la boca del pozo era grande, y sólo cuando todos los rebaños se juntaban allí, quitaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Luego volvían a poner la piedra en la boca del pozo. Jacob les dijo, «Hermanos míos, ¿de dónde sois?» Ellos respondieron, «Somos de Harán». Les preguntó, «¿Conocéis a Labán, hijo o nieto de Nacor?» Ellos dijeron, «Sí, le conocemos». Él les preguntó, «¿Él se encuentra bien?» «Sí», respondieron, «y aquí viene su hija Raquel con las ovejas». Él dijo, «He aquí, aún es pleno día, y no es tiempo de llevar los animales a casa. Así que dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas». Ellos respondieron, «No podemos, no hasta que todos los rebaños se hayan juntado y quiten la piedra de la boca del pozo. Ahí es cuando damos de beber a las ovejas». Mientras él aún hablaba con ellos, Rachel o Raquel vino con las ovejas de su padre, porque ella las cuidaba. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre, subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel y lloró en viva voz. Jacob le dijo a Raquel que era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y le dijo a su padre. Cuando Labán oyó la noticia de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, y lo llevó a su casa. Jacob le contó a Labán todo lo que había sucedido. Labán le dijo, «Ciertamente eres hueso mío y carne mía». Después de que Jacob se había quedado con él durante todo un mes, Labán le dijo, «¿Por qué deberías trabajar para mí por nada? ¿Solo porque eres mi pariente? Dime cuánto debería pagarte». Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran débiles, pero Raquel era de bonito semblante, con facciones hermosas. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, «Trabajaré para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor». Labán respondió, «Mejor te la doy a ti que a otro. Estate conmigo». Así que Jacob trabajó 7 años por Raquel, y le parecieron solo unos pocos días, porque estaba muy enamorado de ella. Jacob dijo a Labán, «Dame a mi esposa, ya que mi tiempo se ha cumplido para que pueda comenzar a vivir con ella». Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Por la noche tomó a su hija Lea y la llevó a Jacob, y él entró y se acostó con ella. Labán también dio a su sierva Silpa a su hija Lea como criada. Por la mañana, Jacob vio que estaba con Lea y dijo a Labán, «¿Qué clase de cosa es esta que me has hecho?
¿No trabajé para ti por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé a la hija menor antes que a la primogénita. Termina la semana de bodas de esta, y también te daremos la otra a cambio del trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Jacob estuvo de acuerdo, por lo que terminó su semana y Labán le dio a su hija Raquel como esposa. Labán también dio a su hija Raquel su sierva Bilha como criada. Así que Jacob no solo entró y se acostó con Raquel, sino que también amaba a Raquel más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. Adonai vio que Lea no era amada, por lo que la hizo fértil, mientras que Raquel permaneció sin hijos. Lea concibió y dio a luz a un hijo, a quien llamó Reubén o Rubén, porque dijo: «Es porque Adonai ha visto cuán humillada he sido, pero ahora mi esposo me amará». Ella concibió de nuevo, dio a luz un hijo y dijo: «Es porque Adonai ha oído que no soy amada, por eso también me ha dado a este hijo». Así que ella lo llamó Shimón o Simeón. Una vez más concibió y tuvo un hijo, y dijo: «Ahora esta vez mi esposo será juntado conmigo, porque le he dado 3 hijos». Por eso le puso por nombre Leví. Ella concibió otra vez y tuvo un hijo, y dijo: «Esta vez alabaré a Adonai». Por eso lo llamó Yehudá o Judá, y dejó de tener hijos. Cuando Jacob dejó a su familia en Beerseba, lo hizo en medio de una agitación espiritual. Con un corazón pesado, con miedo, temor, culpa. Pero después de su encuentro con Jehová Dios, algo cambió en él. Estaba más seguro, enfocado, tranquilo. Estaba lleno de ese estado interno que los cristianos gentiles llaman paz que sobrepasa todo entendimiento. Los hebreos dirían que recibió la paz de Hashem. No sabemos cuánto tiempo le tomó a Jacob llegar a Harán. Habrá sido un viaje de unos 600 kilómetros desde el extremo sur de Canaán. Pero cuando llegó, inmediatamente buscó a la familia de su madre. A veces nos enfocamos tanto en la tierra de Canaán, la tierra prometida que luego se convertiría en Israel, que olvidamos esa conexión ancestral entre la tierra prometida y Mesopotamia. Mesopotamia fue el lugar donde nació Abraham y donde permaneció gran parte de su familia. Por eso es que Abraham envió a un siervo a aquel lugar, que ciertamente él consideraba como sus raíces, para encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac. Y ahora Jacob regresa exactamente al mismo lugar, con el mismo propósito. Pero hay un gran contraste entre el modo en que Eliezer, el siervo de Abraham, llegó a Harán y el modo en que llegó Jacob. Eliezer llegó con un séquito de hombres, camellos y regalos para ofrecerle a una posible esposa para Isaac. Jacob llegó con una muda de ropa y nada más. La búsqueda de Jacob fue recompensada al llegar a un pozo de agua donde 3 rebaños de ovejas esperaban ser abrevados, y los pastores le señalan a Rachel o Raquel, prima hermana de Jacob, sobrina de su madre e hija de Labán. Hemos aprendido un poco sobre cómo eran los protocolos en los pozos de agua de aquellos días. Los pozos de agua eran lugares importantes, porque se requería mucho trabajo para crearlos y necesitaban de muchos cuidados para su mantenimiento. Además, los pozos pertenecían a alguien, ya fuera al rey local o en este caso a una familia local. Debido a que los habitantes del asentamiento donde estaba el pozo necesitaban agua diariamente, y los animales que formaban parte de sus vidas también debían beber agua regularmente, los pozos eran lugares de encuentro para la gente del campo, así como las puertas de la ciudad eran el lugar de encuentro para los que vivían en ciudades. Y vemos que había una gran roca que tapaba la boca del pozo. Esto era normal y habitual. En primer lugar, esto evitaba el ingreso de polvo y pequeños roedores, o que cayeran niños al pozo y éste se contaminara. Pero también evitaba que las personas que querían agua la tomaran fácilmente.
El agua debía comprarse al dueño del pozo. Los pastores esperaban hasta la tarde o hasta el tiempo establecido a que llegara el dueño, retirara la roca y les cobrara la tarifa fijada, y así sus animales pudieran beber. Volviendo a nuestra historia, Jacob quería que los pastores dieran de beber a los animales y se fueran, porque esperaba tener una conversación privada con los miembros de la familia que había ido a buscar. Entonces, como Jacob es de la familia, se siente en derecho de retirar la roca del pozo para que las ovejas bebieran y los pastores se fueran. Jacob se presenta con Rachel y, como era costumbre, le dio un beso por ser de la familia. El acto de besar en esa época no era necesariamente algo sexual o un gesto de cariño. El beso era un saludo, algo equivalente a un apretón de manos hoy en día, aunque no solía darse entre desconocidos. Luego, Jacob lloró de alegría al saber que su viaje ha terminado y, probablemente, ha conocido a su futura esposa. Fue un gran día para él. Se nos dice que Raquel es una pastora, una ocupación algo inusual para una mujer en esta área del mundo. Las mujeres beduinas de la península arábiga y del Sinaí, varios kilómetros al sur, a menudo cuidaban rebaños y manadas, pero las mujeres mesopotámicas, eventualmente israelíes, no lo hacían mucho. Labán, el padre de Raquel, se entera de la llegada de Jacob y sale a su encuentro. Aquí tenemos una buena oportunidad para entender algo que incluso los eruditos, incorrectamente, catalogan como contradicciones en la Biblia. Miren el verso 5. Cuando Jacob pregunta por la familia de su madre, les pregunta a los pastores si conocen a Labán, hijo de Nacor. Ahora bien, en capítulos anteriores de Génesis, se nos dice que Labán es hijo de Betuel, no de Nacor. ¿Qué pasa entonces? Bueno, Nacor es en realidad el abuelo de Labán. Por eso añadieron esta aclaración en la Biblia completa judía. Lo que se está indicando aquí es a qué clan pertenece Labán, y pertenece al clan de Nacor. A menudo, cuando nos dan la identidad formal de las personas en la Biblia, se nos dice de la tribu de tal y cual, o el hijo de fulano. Pero hijo de fulano no necesariamente significa un vínculo biológico de padre e hijo, tal como lo entenderíamos. A veces sí significa padre e hijo, pero con la misma frecuencia puede usarse para vincular a una persona a ese clan, como ocurre aquí. Para saber cuál es cuál hay que ver el contexto, y la expectativa del autor es que el lector ya debe saber muy bien que Nacor es el hermano de Abraham, y por tanto Labán es su nieto. Así que estas supuestas contradicciones no son contradicciones en lo absoluto. Era solo la forma normal de hablar y explicar la identidad de alguien en esa época. Por supuesto, Labán ofrece su hospitalidad a su sobrino. Pasado un mes, el egoísta Labán le plantea una pregunta a Jacob. ¿Cuál será tu salario? Esto es una señal de que Jacob se convertiría en un visitante semipermanente. Por supuesto, Labán ve que Jacob sería una valiosa adición a su familia, ya que es un pastor talentoso y un buen trabajador. También es probable que haya notado que Jacob estaba bastante interesado en la hermosa Raquel. Entonces, Jacob ofrece 7 años de trabajo a Labán a cambio de su mano. Por cierto, en aquellos tiempos no se acostumbraba a que un padre prácticamente vendiera a su hija a cambio de la servidumbre de un hombre. Un poco más adelante, encontraremos que las 2 hijas de Labán, Lea y Raquel, revelan la vergüenza que sintieron por haber sido literalmente vendidas, porque cuando llegamos a Génesis 31, leemos en los versos 14 y 15 que ellas dicen: «No nos ha tratado como extranjeras, porque él, Labán, su padre, nos ha vendido». Pasados los 7 años, Jacob va con Labán para recibir su salario,
que no es otro que Raquel. Y Jacob experimenta en carne propia lo devastador que puede ser el engaño y la traición. Después de la ceremonia de bodas, Labán cambia a Raquel por Lea, su hija mayor, que aún estaba soltera. Sin duda, Jacob debió recordar instantáneamente aquel día en que se disfrazó de su hermano y engañó a su padre. Debió haber asumido que lo que estaba experimentando ahora era una reprimenda de Dios por las sucias artimañas que había perpetrado contra su padre Isaac y su hermano Esaú varios años antes. De hecho, la palabra engaño es destacada en esta historia de cómo Jacob adquiere su esposa, porque está orgánicamente conectada al tema central del engaño, el cual vimos también cuando Jacob le robó la bendición a Esaú. Así que, a cambio de otros 7 años de servidumbre a Labán, Jacob también obtiene a Raquel, con quien se casa de inmediato, justo después de la ceremonia de bodas que duraba unos 7 días, entre él y su novia sustituta, Lea. Ahora bien, este anciano de unos 80 años, de repente está en una situación en la que debe complacer no a una, sino a 2 esposas. Otro lado oscuro de Jacob se nos revela ahora. Él amaba a Raquel de forma injusta y favorecía abiertamente a Raquel más que a Lea. El motivo de esto se nos sugiere en el verso 17, porque allí dice que los ojos de Lea eran delicados o débiles, y los de Raquel no lo eran, ya que se le consideraba bella. La belleza suele estar relacionada con la apariencia de los ojos, sobre todo en las culturas del Medio Oriente. Entonces, los ojos fuertes o débiles eran modismos para decir que una persona era bella, ojos fuertes, o que tenía una apariencia sencilla, ojos débiles. Por tanto, lo que se nos dice es que Raquel era considerada hermosa, mientras que Lea no lo era. Y aparentemente la belleza física fue la razón principal por la que Jacob hizo su elección. No hay ninguna referencia que nos diga que Jacob consultó a Dios acerca de la elección de su esposa. Y tenemos suficientes motivos para sospechar que Lea tenía que ser la esposa que debía elegir, y no Raquel, como veremos en breve. ¡Qué ironía! Dios pasó por alto a Esaú, el primogénito, guapo y macho, mientras que Jacob, tranquilo y de apariencia sencilla, obtuvo su favor. Raquel, hermosa e impetuosa, también fue pasada por alto, mientras que Lea, tranquila y de apariencia sencilla, fue favorecida por Dios. ¿Por qué digo que Raquel fue pasada por alto? Veamos qué sucede a continuación, casi de inmediato. Lea comenzó a darle hijos a Jacob, mientras que Raquel no podía quedar embarazada. Primero, Lea concibe a Rubén, o Reuben, el primogénito de Jacob. Anoten ese pequeño detalle en un papel o recuérdenlo. Yo uso notas adhesivas, porque en unas semanas volveremos a este importante detalle. En cualquier caso, Lea le da a Jacob 3 hijos más, Shimón o Simeón, Leví y Yehudá o Judá. Lea le dio toda la alabanza y la gloria a Dios al nombrar a estos hijos. Reubén significa mira, un hijo, porque sintió que Dios había visto que Jacob la trataba como a una ciudadana de segunda clase, ya que solo tenía ojos para Raquel. Shimón significa oír, porque Dios oyó sus oraciones para tener otro hijo. Leví significa juntado, porque ella esperaba que ahora que le había dado otro hijo a Jacob, él la amaría más. Y Judá significa alabanza, porque ella alabó a Dios por bendecirla con 4 hijos sanos. Al dar alabanza a Dios por estos hijos, Lea mostraba su carácter,
y Dios la estaba bendiciendo por ello. No solo dio a luz al primogénito de Jacob, sino que miren a los otros dos, Leví y Judá. Lea, la de apariencia simple, fue honrada con llevar en su vientre y dar a luz al linaje israelita de sacerdotes y siervos de Dios, los levitas, y además trajo a Judá a este mundo, y sería a través de Judá que se cumpliría la línea de la promesa al nacer Jesús, porque Yeshua era descendiente de Judá, lo que conocemos como los judíos. Bueno, en el triste final de este capítulo se nos dice como un hecho que Lea repentinamente perdió la capacidad de tener hijos. Continuaremos con Génesis la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.